El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. El 20 de junio de 1971, un grupo de actores encabezados por el escritor y guionista Roberto Gómez Bolaños comenzaron la serie de televisión El Chavo del Ocho, emisión cuyas historias giraban en torno a un niño huérfano de 8 años de edad. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. 2 décadas después de que El Chavo diera a sus integrantes éxito económico y fama internacional, se suscitaron conflictos por la autoría de los personajes, demandas y la ruptura de una gran amistad. Esto es un malagradecimiento, una falta de lealtad. En la siguiente hora, conocerás las críticas que levantaron los míticos personajes de la vecindad del Chavo. Decían que era una porquería, que era bobo, que era insulso. Revelaremos los conflictos internos que detrás de cámaras mantenían los actores. No había relaciones, ni bien ni mal. Y los destinos trágicos de sus protagonistas. Le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Por más de 3 décadas, El Chavo del Ocho ha sido uno de los programas de televisión más visto en Hispanoamérica. Se ha traducido a diversos idiomas y sus personajes han alcanzado la condición de leyenda dentro y fuera de México. Sin embargo, la emblemática emisión del humorismo blanco guarda míticos intentos de censura, críticas, pleitos por la propiedad de los personajes y escandalosas separaciones que hoy conoceremos. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de El Chavo del Ocho. En 1969, el escritor Roberto Gómez Bolaños trabajaba para la agencia de publicidad de Arsi, escribiendo los libretos del programa Cómicos y Canciones, con Viruta y Capulina. Ocasionalmente Bolaños se incluía como actor de los sketches. La participación de Chespirito en Cómicos y Canciones va desde la parte de hacer libretos hasta ya propiamente las actuaciones. Un año después, y debido al éxito de Cómicos y Canciones, Bolaños recibió una atractiva oferta de trabajo como escritor. Roberto comenzó a escribir una serie de humor cuyo protagonista era un sujeto que defendía los derechos de los más necesitados. Surgió el sketch de El Ciudadano, a cuyo título agregó semanas después su propio apellido, Gómez. De esa manera, El Ciudadano Gómez se convirtió en un bloque televisivo protagonizado por el propio Roberto. Su contraparte era Rubén Aguirre, un actor que aparecía en un programa llamado El Club del Shorty. Chori en inglés es chavarrito, es bajito. Entonces a mí por antonomasia, me decían el Chori, Tiny, Chori. Cuando vino lo de Girafales, pues se acabó lo de Chori, pero yo siempre fui Chori. Aunque El Ciudadano Gómez tuvo éxito, 3 meses después, y por instrucciones de Bernardo Garza, dueño de Canal 8, la emisión salió del aire. Fue enlatada en vísperas de tenerla preparada para una futura competencia con el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Sergio Peña, productor de Canal 8, integró a Roberto a otro programa, Sábados de la Fortuna. Tenía una duración de 8 horas y se presentaban actos de malabarismo, magia, concursos, bailables y rutinas cómicas. De nuevo, Bolaños incluyó sketches humorísticos dentro de un bloque de 30 minutos. Nos inventó él una cosa que se llamaba Chespirotadas. Con Chachita, con Luis Manuel Pelayo, con Julián de Meriche, con el tremendo juez de la tremenda corte, conmigo, con Ramón Valdés, con María Antonieta de las Nieves, que hacía el papel de la mococha pechocha. Fue ahí donde Gómez ideó un sketch parodiando las mesas redondas de análisis y la llamó La Mesa Cuadrada. Sin embargo,
Los geniales comentarios de sus participantes suscitaron el cambio del título a Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Rubén era el profesor Rubén Aguirre y Girafales, apellido que aludía a su 1,92 m de estatura. Pero originalmente, el profesor Girafales no era un maestro de escuela, era un sujeto intelectual y educado que resolvía las dudas de sus compañeros. Al elenco se unió Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano, Germán y Manuel Valdés. Para Valdés, Roberto había creado un personaje de borrachín que intentó incluir en un programa llamado El Hotel de Kipi, el cual nunca se realizó. En Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Bolaños retomó al personaje surgiendo el ingeniebrio Ramón Valdés tirado al anís. Era un personaje que tenía problemas con el alcohol. De hecho, simulaba que estaba tomando ¿cómo se llama? Con la mano, ¿no? Otra actriz, Bárbara Ramson, abandonó prematuramente el programa de Los Supergenios para incorporarse a las filas de Canal 2. En su lugar, se contrató a María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero cuya voz se había hecho muy popular en el doblaje interpretando a Eddie en La Familia Monster, Merlina en Los Locos Adams y Batichica en la serie Batman. Me mandaron a María Antonieta de las Nieves y lo hizo muy bien, hacía papelitos pequeños, y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. Pero aún no terminaban de acoplarse con sus personajes cuando Aníbal de Mar, otro de los actores, también desertó. Aníbal se había hecho famoso en radio por su personaje del juez de la Tremenda Corte, compañero de Tres Patines, y era el encargado de leer las cartas que el público enviaba al programa. Tras su partida, María Antonieta de las Nieves lo suplió. En 1970, la popularidad del sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, dentro de los Sábados de la Fortuna, provocó que la televisora lo convirtiera en un programa unitario. Tenía un rating bárbaro Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que el director del canal decidió darle su propio horario. Al cabo de 2 meses, Los Supergenios cambiaron a Chespirito, diminutivo de Shakespeare, personaje literario con que Roberto Gómez Bolaños fue comparado por el cineasta Agustín P. Delgado, dado su talento e inventiva en la escritura. ¡Qué bárbaro! Dijo, eres un Shakespeare. Pero luego lo vio y dijo, bueno, un Chespirito. Un superhéroe enfundado en un traje rojo, con antenitas de vinil y un corazón amarillo en el pecho con la letra Che, apareció en un nuevo sketch, dando a Roberto Gómez su primer personaje inolvidable, el Chapulín Colorado. El traje se lo hizo Graciela, su esposa, recuerdo, y se fue modificando porque traía unos celitos, unas alitas aquí atrás. El Chapulín en realidad comenzó con otro nombre, era el Chapulín Justiciero, pero la tonalidad que su primer vestuario de color verde y blanco representó para los contrastes de las cámaras de televisión hizo que Roberto adoptara el color rojo colorado como uniforme de batalla y de ahí su característico apellido. Pero la aparición del Chapulín Colorado significó el final de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada debido a la estructura que hasta entonces manejaba en sus contenidos. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada en 5 minutos es genial, pero en media hora era un plomo. El programa Chespirito incluía otro sketch, Los Chifladitos, 2 sujetos locos, Chaparrón Bonaparte y Lucas Castañeda, interpretados por Bolaños y Aguirre. Poco después, Rubén abandonó la emisión cuando el canal de la competencia lo convenció para hacer su propio programa. Pero la necesidad de incluir un nuevo sketch en el programa Chespirito llevó a Roberto Gómez Bolaños a desempolvar un viejo libreto en el que el personaje principal era un niño pobre de 8 años de edad. Tras la salida de Rubén Aguirre, Roberto desapareció a los chifladitos del programa. Tiempo atrás, Gómez Bolaños había caracterizado a un niño pobre que sostenía un altercado con un vendedor de globos, interpretado por Ramón Valdés. La aceptación en aquella ocasión del sketch hizo que el escritor decidiera retomarlo con el nombre del Chavo. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. Se puede carecer prácticamente de todo, como
le sucedía al Chavo, no se sabía quiénes eran sus papás, es decir, no los tenía. No tenía juguetes, no tenía desayuno casi ningún día. La historia del Chavo giró en torno a la frágil figura de ese niño pobre y huérfano, que mostraba una constante inocencia e ingenuidad, pero cuya identidad siempre se mantuvo en el misterio, y que aparentemente vivía en un barril. El Chavo no vivía y después se aclaraba en otros programas. ¿Dónde vives? Pues en el 8. Ah, sí. Lo que sí nunca se sabe es cómo se llama el Chavo. Nunca. Roberto Gómez interpretó formalmente al Chavo recién cumplidos los 42 años de edad, y aunque el personaje mantenía una clara identificación con los niños, los libretos fueron escritos pensando en un público mayor. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Sin embargo, la sola presencia del Chavo no podía mantener todo el peso del sketch. Roberto incluyó nuevos personajes que conformaron historias circunstanciales a la figura del Chavo. Desde Sábados de la Fortuna, Roberto ya tenía 3 actores en la mira: Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre. Este último, que tan pronto se fue a Canal 2, regresó tras su fracaso. Rubén encontró acomodo en El Chavo, personificando al profesor Girafales, la misma caracterización que había utilizado en El Ciudadano Gómez, aunque transformado en un rígido maestro de escuela. María Antonieta de las Nieves encarnó a una niña pícara y traviesa de nombre Chilindrina, que Roberto Gómez diseñó con más pecas que el Chavo, como una forma de identificación entre ambos personajes. Con anterioridad de las Nieves, ya había caracterizado a una niña similar en Sábados de la Fortuna. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa, y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. Conforme trascendió la serie, María Antonieta le fue agregando características propias a su personaje: el suéter enredado por la espalda, los lentes de armazón sin cristales y 2 simpáticas colitas en el pelo. Chilindrina era hija de don Ramón, el viudo holgazán, inculto y comodino inquilino de la vecindad, interpretado por Ramón Valdés, que al inicio de la serie vivía en el 14, el mismo departamento que luego ocuparon doña Florinda y su hijo Kiko. De acuerdo con el diario de El Chavo del Ocho, la madre de Chilindrina y esposa de Ramón había muerto durante el parto. Por ese tiempo, en uno de los estudios de Canal 8, se realizaba el programa La Media Naranja, en el que actuaba una actriz que realizaba un monólogo dramático. Roberto la observó y así encontró a otra de las actrices que formaron su cuadro de actores. Era Florinda Mesa. Y le dijeron, mira, en el foro 3 hay una muchacha que hace el papel de una chismosa, una lavandera. Desde el principio, Florinda dio muestras de su profesionalismo al transformar su juvenil belleza por la de su personaje, Florinda Corcué de Villalpando, viuda de Matalascayando, una mujer mayor, descuidada en su arreglo personal y evidentemente fodonga. Viuda de don Federico Rico, marinero de profesión y con quien procreó a su hijo, Kiko, doña Florinda vivía enamorada del profesor Girafales, que no obstante, nunca le pidió matrimonio. Al principio era muy duro su personaje porque era la que le pegaba a don Ramón. Por nada le pegaba. Y era una especie de villana, la gente la detestaba. Para humanizarla, para darle un carácter más agradable, para rescatarla de esa villanía, la puso de enamorada de Girafales. Pero las desmesuradas atenciones que doña Florinda daba a su hijo Federico, interpretado por el actor Carlos Villagrán, y cuyo primer apodo artístico era Pirolo, hizo de él un niño presumido, engreído, caprichoso y envidioso. Carlos Villagrán conoció a Gómez Bolaños durante una fiesta en la casa de Rubén Aguirre. En ella, Aguirre y Villagrán realizaron un sketch interpretando a un ventrílocuo y su muñeco. Villagrán, en su personificación del muñeco Pirolo, hablaba con los cachetes inflados, logrando así un aspecto caricaturesco. Y le pinté a Pirolo 2 rayas aquí, una aquí y otra acá.
Me lo senté en las piernas y me hice el ventríloco. Con algún chiste viejo por ahí, no me acuerdo cuál hicimos, no puedo. Y Roberto quedó fascinado porque el otro con los cachetes inflados. Empezó haciendo un programa en el club, un personaje en el Club de Shori. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes inflados y que para todo hacía... que después fue el llanto de Kiko. Pirolo, transformado en Kiko, se convirtió en la contraparte del Chavo, ya que mientras uno enfrentaba la pobreza, siempre ilusionado por una torta de jamón, el otro gozaba de privilegios y cierto nivel social que le permitía tener las mejores atenciones. La señora Florinda había estado casada con un capitán de un barco que se había hundido y que por lo tanto el hijo, por eso lo viste de marinero, el papá se llamaba Federico, el niño se llamaba Federico, pero para que no llamarlo Federico Chico, Federiquito era Kiko. Al programa se agregó Don Zenón Barriga y Pesado, el señor Barriga, dueño de la vecindad, personaje que encarnó Edgar Vivar, quien aún con su sobrepeso poseía extraordinarias cualidades histriónicas. El personaje no tenía nombre. Se le puso señor Barriga después por mis atributos físicos. Pero Vivar caracterizó también a Febronio Barriga Gordorritúa, ñoño, el robusto hijo del señor Barriga. Yo ideé tener unos jackets para remarcar esa desproporción que tienen los niños de 9 y 10 años cuando les empieza a salir los dientes y la cabeza acaba de crecer. Ñoño poseía todas las características físicas de su padre, pero distaba mucho de tener las intelectuales. Jugaba con una enorme pelota con la que pretendía diferenciar el nivel social al que pertenecía. El niño consentido, el niño hijo de padres ricos, el que no le falta nada, el que tiene todo, y que hacía un buen contraste, por ejemplo, con el Chavo, ¿no? Que no tenía nada. Al grupo se agregó otro elemento, Angelines Fernández. Angelines Fernández fue una estupenda actriz española, característica. Ella venía de una trayectoria muy, muy importante de teatro en España. Al igual que Florinda Mesa, Angelines se transformó en una solterona, quisquillosa, a quien por su aspecto sobrio y avejentado, los niños de la vecindad llamaban la Bruja del 71, número que correspondía a la vivienda que ocupaba. La Bruja del 71 se llamaba Clotilde y estaba enamorada de don Ramón, quien aunque evadía el compromiso sentimental, siempre sacaba provecho de la solterona, aceptándole regalos y comida. Uno de los episodios del Chavo concretaría el enlace matrimonial entre don Ramón y doña Clotilde, aunque solo se trató de un sueño. Con este elenco iniciaron los capítulos del Chavo, a cuyo título se agregó el 8, debido a la identificación que el público hizo de la emisión y canal en que se transmitía. Dame la sopa de mi mamá. Dame la sopa de mi mamá. Dame la sopa. En 1972, El Chavo era la serie de comedia más exitosa de Canal 8. Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Canal 2, intentó llevarse a Chespirito ofreciéndole una fuerte cantidad de dinero. Sin embargo, la lealtad del escritor con Televisión Independiente se lo impidió. No, dices que yo tengo un contrato y no quiero romperlo. Y creo que si lo tuviera contigo, a ti te daría gusto que yo hiciera esto. Le dijo, en cuanto venza tu contrato, me hablas. El gesto de lealtad gustó a Azcárraga, quien esperó a que el escritor finiquitara su contrato, pero un año después, Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano se fusionaron creando Televisa. A partir de entonces, El Chavo pasó a formar parte de la programación del Canal 2. Que le dijo, ahora se va a llamar El Chavo del 2. Y dijo Roberto, no, sigue siendo El Chavo del 8. Pero en 1976 los libretos escritos por Roberto Gómez Bolaños comenzaron a enfrentar la censura y discriminación de los gobiernos hispanos, aun cuando el Chavo era un personaje venerado. En 1973, el programa de El Chavo gozaba de una enorme popularidad en televisión, cuando enfrentó su primera baja. María Antonieta de las Nieves recibió una oferta para irse a Canal 13 de reciente inauguración y conducir un programa de concursos llamado Pampa Pipiltzin.
Roberto, quien nunca estuvo en contra del desarrollo de las carreras de sus compañeros, justificó la salida de la Chilindrina haciendo creer que se había ido a estudiar a Guanajuato. Roberto echó mano de Florinda Mesa para crear un nuevo personaje infantil para la vecindad. Surgió así La Popis. Sin embargo, el modismo gangoso con que La Popis comenzó a hablar en sus primeras apariciones generó a Roberto un fuerte remordimiento tras ser cuestionado por un dolido padre de familia. Habla como si estuviera comiendo pinole. Y en una gira un señor se acercó a Roberto Gómez Bolaños y le pidió que por favor, pues que no se hiciera mofa de esa manera de hablar. Roberto, pues extrañado, le dijo que no estaba haciendo ninguna mofa. Le dije, bueno, pues a mi hijo le dicen Popis porque él tiene un problema de cornetes. Pampa Pipiltzin no llenó las expectativas de María Antonieta de las Nieves, quien ganaba un buen sueldo, pero su popularidad comenzó a decaer, y un año después regresó con Chespirito y retomó su personaje de la Chilindrina. Con el equipo original de actores, el Chavo realizó sus primeras giras internacionales a Guatemala, Colombia y Chile, donde una valla humana acompañó a los actores desde el aeropuerto hasta su hotel, ubicado a más de 17 kilómetros. El grupo se presentó con su espectáculo en el Estadio Nacional de Santiago, donde se reunieron 80,000 personas. Y la gente abarrotó el lugar y fue muy emotivo. Te puedo hablar de Colombia. En Colombia, en la marcha de la solidaridad, invitados por el presidente Turbay, la gente salió a conocernos a la calle, a conocernos. Del aeropuerto al hotel en Caracas hicieron 6 horas, porque los traían en un camión descubierto y la gente arremolinada. El éxito del elenco fue tan impactante que la serie se dobló a varios idiomas. Tú, Kiko, vaya a calzar la pala como te voy a enseñar. En Argentina, un diario anunció que el elenco había muerto en un accidente de aviación, provocando histeria en sus admiradores. Eso es muy común, que la gente que tenga cierta fama la maten. La popularidad de Roberto Gómez y su equipo de actores también suscitó reclamos y protestas, como ocurrió en Colombia cuando el gobierno ordenó la cancelación del Chavo, acusándolo de ser un programa enajenante. En respuesta, los colombianos hicieron una marcha de protesta con un ataúd y una televisión en su interior. Hicieron una caminata y cargando un televisor que parecía un ataúd, pero era un televisor claramente, para enterrarlo en el cementerio y decir que no volverían a prender la televisión, no resucitaría hasta que no pusieran el programa otra vez. México también atacó los programas del Chavo. El nuestro decían que era una porquería, que era bobo, que era insulso. Me prohibieron todo, casi todo el programa, porque hablaba yo de historia de México con humorismo. A mí me dio mucho coraje, fui con el señor Azcárraga Milmo y le dije, mira, me prohíben todo esto y voy a hacer una cosa, lo voy a grabar tal cual y pago la multa que se derive de esto. Y me dijo, grábalo tal cual y si hay multa la pago yo. Asimismo iniciaron los conflictos personales entre dos de sus integrantes, Roberto Gómez y Carlos Villagrán. Villagrán, quien con su personaje de Kiko había logrado superar en simpatía al Chavo, pronto suscitó los celos de Bolaños. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. Entonces esto generó la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. Y bueno, emigra Kiko del programa y empieza a hablarse cantidad de cosas. Él dice que el personaje de Kiko había tenido más popularidad que el del Chavo, sí. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo el mundo.
Pero la relación sentimental que años atrás había sostenido Villagrán y Florinda Mesa incomodó a Chespirito, quien también quería a la actriz. Florinda había sido novia de Enrique Segoviano, había sido novia de Kiko. Y luego eso, con Chespirito. De acuerdo con Gutiérrez Zamora, Florinda enamoró a Roberto Gómez dándole a beber cosas extrañas. De la noche a la mañana, ella le empezó a llevar una comida especial, una especie de puré de espinaca. Y al ratito ya, para hacerle el cuento corto, ya andaban juntos. La enorme popularidad que El Chavo del Ocho alcanzó en la televisión mexicana suscitó las envidias y conflictos entre sus integrantes, provocando la sorpresiva salida de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko. En 1978, una invitación de la disquera Polygram para grabar un disco con los personajes de la vecindad del Chavo significó el comienzo de la separación de Villagrán con el resto del grupo. No había relaciones, ni bien ni mal, no había relación ni para bien ni para mal, pero tenemos un compromiso que cumplir ante la sociedad. Una imagen que está ahí, la imagen de la vecindad. Ese mismo año, entre conflictos y discordias, el elenco hizo su primera película, El Chanfle, y un año después, luego de grabar el programa de El Chavo en Acapulco, Carlos Villagrán se separó para encabezar su propia misión en Venezuela. Roberto Gómez aceptó la salida de Carlos Villagrán, que no obstante le advirtió seguiría usando el personaje de Kiko. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Semanas después, Carlos Villagrán ofreció a Emilio Azcárraga Milmo la realización de un programa cuyo protagonista sería Kiko. Azcárraga, quien mantenía una estrecha amistad con Chespirito, habló con el escritor pidiendo su autorización para hacer la emisión. Gómez Bolaños aceptó, siempre y cuando se incluyera en el programa la leyenda "Agradecemos a Roberto Gómez Bolaños su autorización para usar el personaje de Kiko, que es de él". A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño, y yo le busqué el traje de marinerito. Y esto que tengo yo así de acá, así con los cachetes, el sonido cultural lo sabía hacer yo y nada más yo. El único problema que tuvimos Carlos y yo es que él decía ser el autor del personaje, y eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Con anterioridad, Roberto había hecho firmar a todos sus compañeros una carta en la que le acreditaban la autoría de los personajes de la vecindad. Villagrán afirmaría después que había sido obligado a firmar dicho documento presionado por la retención de su sueldo. Pero no había manera de meterlo a la cárcel, ni de quitarle, ni de retenerle el sueldo, eso no es cierto. Lo que sí ocurrió fue un bloqueo a los programas y espectáculos que tuvieran que ver con el personaje de Kiko. Yo hice pareja con Kiko en 1979. Anduvimos recorriendo la legua y estando en Argentina ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. Kiko reapareció poco después en una gira por Venezuela, donde comenzó 2 series de televisión, Niño de Papel y Federico, pero cambió la letra Q por la K en su nombre, aunque el fonetismo seguía siendo el mismo, Kiko. Y Kiko lo usó a pesar de todo, valiéndose de esas pequeñas trampas que tiene la ley, que si la corbata era amarilla se la puso blanca, que si las medias eran blancas se las puso amarillas, que si era Kiko con Q lo puso con K. Pero la ausencia de Kiko en el elenco de la vecindad del Chavo no disminuyó el éxito de la emisión. Poco después, otro personaje también se retiró, Ramón Valdés. Ramón tuvo sus roces con Florinda, además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo que se ausentara. La salida de don Ramón se transmitió en el Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Ramón se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. A mi papá le detectan el cáncer, le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde
estómago se le reduce a menos de la mitad. Por indicaciones médicas, Ramón debía reducir y cambiar sus hábitos alimenticios, orden que ignoró consciente de que estaba desahuciado. Nos dijeron que no pasaba de 6 meses. Mi papá vivió todavía 3 años y medio. En 1988, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes habían trabajado juntos en Venezuela, se reencontraron en un programa de Canal 13 en México titulado ¡Ah, qué Kiko! Pero semanas después, Ramón viajó a Lima, Perú, donde participaría en un espectáculo cómico. La reaparición del cáncer truncó esa actuación. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Con fuertes dolores físicos, el 9 de agosto de ese mismo año, Ramón Valdés murió derrotado por el cáncer que del estómago se le expandió a la columna vertebral. Para sustituir la ausencia de don Ramón en la vecindad, Roberto creó un tierno viejecito de nombre Jaimito, cartero de profesión y oriundo de Tangamandapio, Michoacán, que interpretó Raúl, el Chato Padilla. Entonces un día le invitó Chespirito y mi papá se presentó como Jaimito el cartero y le gustó mucho a Roberto. Un cartero que no sabía andar en bicicleta, pero por ser de mucha edad y no quedarse sin trabajo, pues andaba cargando la bicicleta para que no se la quitaran y no vieran que no podía trabajar. El Chato Padilla había alternado por primera vez con Roberto y el cuadro de actores en la película El Chanfle. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto en México provocó la muerte de cientos de personas y la afectación de decenas de inmuebles. Uno de ellos fue el de Raúl, quien habitaba en la zona de Tlatelolco. Mi mamá estaba bastante afectada, mis hermanos, y me los llevé a mi casa. Mi papá venía de Saltillo, creo, y venía con jirafales en su camioneta. Para sufragar la pérdida del departamento en que Raúl Padilla vivía, el equipo de Chespirito organizó una serie de funciones a su beneficio. Pero luego de más de 2 décadas, el Chavo terminó sus transmisiones. Dejé de hacerlo precisamente por eso, porque el peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Ya era un individuo de más de 50 años que estaba interpretando a un niño de 8. Desde ese momento, cada uno de los actores del Chavo tomó diferentes caminos. Roberto inició en 1992, junto con Florinda Mesa, la obra 11 y 12, que permaneció ininterrumpidamente en cartelera durante 8 años y actualmente ha sido repuesta. Edgar Vivar realizó participaciones esporádicas en telenovelas y programas unitarios, interpretando desde un mayordomo hasta un hombre de sociedad. Pero una afección respiratoria lo llevó a requerir de un tanque de oxígeno portátil. Sí tuve complicaciones por el sobrepeso, sobre todo por los viajes. Siempre he tratado de mantenerme activo. Y fue una tromboembolia pulmonar, de hecho fueron 2, que me obligaron a mantenerme en el hospital y utilizar un tanque de oxígeno suplementario durante casi 3 años. Rubén Aguirre inició una gira con un circo, pero años después, problemas óseos lo llevaron a ingerir cortisona, lo que produjo un notable cambio en su metabolismo y apariencia física. Yo empecé a sentir unos dolores articulares, una especie de artritis, y un mal médico me recetó cortisona en exceso. Entonces me sobrevino una cosa que se llama efecto Cushing, o síndrome de Cushing, no sé cómo. Eso significa una gordura artificial, gordo solamente de la panza, o sea, de los brazos sigo siendo hinchado, la cara de luna, por efecto de la cortisona. Angelines Fernández, la bruja del 71, se retiró debido a complicaciones físicas, siendo ella
quien más lamentó haberse encasillado en ese inolvidable personaje. Angelina Fernández era una mujer enteramente e intensamente melodramática de las telenovelas, solo que ahora la gente solo la recuerda por La Bruja de 71. Angelines murió en 1994 a causa de un enfisema pulmonar. María Antonieta de las Nieves fue la única que no se desligó de su personaje. Continuó, previa autorización de Chespirito, encarnando a la pícara Chilindrina, lo que le redituó fuertes ganancias, aun cuando su físico ya no correspondía al de una niña. Ya no es la niña de 8 años que podía ser la Chilindrina. ¿Ya no es apta para representar a la Chilindrina? No, ya no. ¿Es ridículo que lo haga? Sí, totalmente, ya no. Dejamos de hacerlo hace como, yo creo ya 10 años. En México, María Antonieta comenzó un programa de televisión llamado Aquí está la Chilindrina. Pero el programa no trascendió al igual que la película La Chilindrina en apuros. En 1995, Roberto Gómez Bolaños olvidó renovar los títulos de propiedad de sus personajes del Chavo del Ocho. Fue entonces que María Antonieta de las Nieves registró como propia la creación de la Chilindrina, provocando una prolongada y polémica pugna legal contra Chespirito. En el 2000, Roberto Gómez Bolaños fue homenajeado por Televisa. A él acudieron decenas de invitados, siendo uno de ellos Carlos Villagrán, Kiko. El hijo. Me invitó al homenaje de Roberto Gómez Bolaños. Y le dije, sin ninguna condición voy. No pedí hablar. No me dejaron hablar por otro lado. Cuando yo llegué, me escondieron en una oficina y ellos estaban dando una entrevista de prensa. Lo supe hasta el otro día, que fue un corresponsal chileno, porque se indignó de las porquerías que estaba diciendo la Chilindrina de mí. Carlos Villagrán, que inclusive vino al programa que me hizo Televisa como homenaje y me dio un abrazo. Y a la semana siguiente fue a Venezuela a despotricar contra mí. No lo entiendo. Sin embargo, el mismo caso se repetiría con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. En 1995, la actriz acudió al Registro Nacional de Derecho de Autor, donde se enteró que el título de derechos del personaje de la Chilindrina había expirado y que no había sido renovado por Roberto Gómez Bolaños. De las Nieves solicitó el registro autoral del personaje que días después le fue concedido. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, y quien en el 2002 acudió a renovar los derechos autorales de todos los personajes creados por su padre, recibió la inesperada noticia de que todos, menos la Chilindrina, eran propiedad de Gómez Bolaños. Y ahí es donde me doy cuenta, al querer poner en orden los registros de toda su obra, de todos sus personajes, que el personaje de María Antonieta no nos lo otorgan porque ella estaba dado a María Antonieta Gómez Rodríguez, que es su real nombre. Y ahí es donde nos enteramos. A partir de ahí, inocentemente, fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que pues devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto Gómez Bolaños. Obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose y es cuando entonces ejercemos acción legal. Me dijo, tenemos que llegar a un arreglo y pues el arreglo era que yo no iba a hacer nada y que no podía trabajar y que públicamente tenía que dar una disculpa de que me había robado el personaje y que tantas cosas que para mí son incoherencias, y ahí fue donde no se llegó a ningún acuerdo. Actuó de mala fe porque existe un documento firmado por ella de su puño y letra en el que reconoce que la autoría, la titularidad de todos y cada uno de los personajes que integran la serie El Chavo del Ocho y especialmente aquel denominado La Chilindrina corresponde única y exclusivamente a Roberto Gómez Bolaños. ¿Tú crees que si yo le digo, Chespirito está libre del personaje, lo puedo registrar, me va a dejar? No soy tan tonta para decirle, Chespirito, perdón, tu hermano se olvidó volver a registrarlo, porque era su hermano que se dedicaba a eso.
María Antonieta alegó ser la propietaria de la Chilindrina, asegurando que fue ella quien caracterizó a la niña con lentes, pecas y colitas en el pelo, varios años antes de que apareciera en El Chavo. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien, pero eso no lo convierte en propietario del personaje. En respuesta, la actriz fue demandada. La demanda no debieron habérmela mandado a mí, sino al registro de derechos, porque lo que están pidiendo es la nulidad de mi reserva de derechos, de la Chilindrina. A mí no me piden nada, solo que deje de hacer la Chilindrina, cosa que es imposible. Moralmente sabemos que no es mío, hombre, eso es un robo. Pese a la demanda, Roberto Gómez Bolaños no impidió que María Antonieta continuara caracterizando a la Chilindrina. Por el contrario, únicamente le pidió a la actriz una disculpa y el reconocimiento de su autoría, cosa que no sucedió. Ella es la que me debía pedir, ni siquiera permiso, ya se lo doy, por antemano, ahí lo tiene el permiso. Me debía dar una disculpa, es lo que debía hacer. Esto es un malagradecimiento, una falta de lealtad. Él puede usar a la Chilindrina cuando quiera. Y yo doy mi palabra que nunca moveré un dedo por afectarlo, jamás. Pero, por tranquilidad de ellos, tienen que acudir a mi abogado para dar la autorización por escrito. Que si yo quisiera usar en algo a la Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella. Si la ley, al final de cuentas, determina que no puedo, pues no lo hago, pero pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? Eso no lo haría yo nunca. Durante varios años, el litigio por la propiedad intelectual de la Chilindrina provocó en la actriz un infarto. El 21 de octubre de 2006, Roberto Gómez Fernández, heredero en vida del patrimonio autoral de su padre, lanzó la serie animada de El Chavo del Ocho, excluyendo a la Chilindrina. Son los mismos personajes, los mismos argumentos, en esencia es lo mismo. Ahí sí no se notan las arrugas, ahí no pasa el tiempo. Las retransmisiones del Chavo siguen generando altos niveles de audiencia y popularidad a sus protagonistas, que permanecen vigentes gracias al programa considerado el número 1 del humorismo en México. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Girafanes. Bueno, pero no se enoje. ¿No has visto a Doña Florinda? Se está peleando con Rendamón. Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela. Rendamón, a su abuelita le gusta el circo. ¿Eh? ¡Toma! Y no te doy otra nada más porque mi abuelita fue trapecista. ¿Qué tienes, chavo? Es que me pegó tu papá, Chilindrina. Discúlpalo, está muy nervioso porque no lo deja en paz la bruja del 71. Fíjate